Entonces, esa lluvia que se ha acumulado en nuestras represas en la época de lluvias nos va a permitir tener agua en la época seca, ¿no? Y así el ciclo se va a repetir. Cuando haya un evento el Niño, es que no hay las lluvias que deberían haber. El tema del Niño, más o menos, es un fenómeno climático este es el océano, y el océano tiene corrientes, o sea, no está quieto, se está moviendo el océano. Se está moviendo, ¿no? Y porque alguien dijo que si el océano no se moviera, en la zona tropical, el agua estaría hirviendo, ¿no? Porque es la zona que está expuesta siempre a la radiación solar, y en los polos el mar estuviera completamente congelado. Entonces, las corrientes marinas van mezclando el agua, ¿ya? Van mezclando el agua. Y una de esas corrientes trae aguas cálidas de la zona de Australia. ¿Dónde está aquí Australia? Australia, ustedes saben, está en la zona también tropical y tiene un clima bastante cálido. Entonces, estas aguas cálidas de Australia, mediante la corriente del Niño, es una corriente oceánica, lleva las aguas hasta la costa del Pacífico, el Ecuador. Aquí vienen las aguas calientes, ¿no? Y llegan a la costa y van circulando hacia el sur, ¿no? Porque acá en el polo sur hay otra corriente marina que se llama la corriente de Humboldt, que más bien trae aguas heladas del polo sur hacia la parte norte de Sudamérica, ¿no? Por la costa del Pacífico, ¿no? Cuando esta corriente de Humboldt es débil, ¿no? La corriente del Niño, que trae agua caliente, llega hasta la zona peruana y más allá. Entonces, ¿qué sucede? A ese fenómeno se le llama fenómeno climático del Niño. Entonces, como hay bastante agua caliente, porque generalmente no es muy cálida el agua o el océano en las costas del Ecuador, no, de Lima, digamos, no es muy caliente el agua, es un poco fría, digamos, ¿no? Entonces, esa agua caliente lo que genera es mayor evaporación, se forman nubes de lluvia y llueve donde es un desierto. Por eso, cuando hay un evento del Niño, generalmente los peruanos tienen problemas con inundaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando hay un evento del Niño, en esta parte se forma gran cantidad de vapor de agua, ¿ya? Vapor de agua. Y eso también tiene que ver con las presiones atmosféricas. Es un fenómeno climático bien complejo. Pero los investigadores han podido llegar a la conclusión de que cuando se produce el fenómeno del Niño y en la costa peruana hay bastante evaporación del agua, esas masas de aire húmedo bloquean las masas de aire que están viniendo del Pacífico y que llegan a la selva amazónica y pasan
pasan la cordillera y llegan a nuestra ciudad. Entonces, esta cantidad de masa que se forma por el calentamiento del mar en la costa peruana bloquean estas masas de lluvia. ¿Y cuál es el resultado? Que tenemos muy poca precipitación en nuestra zona y nuestras represas no se recargan como deberían recargarse. Entonces tenemos un déficit de precipitación. ¿Ya? Por eso cuando ustedes escuchen en los reportes meteorológicos, se está produciendo un fenómeno del Niño. Por favor, pónganse alertas. Significa que no vamos a tener la cantidad de agua suficiente. Bien. Entonces, nuestra ciudad, las ciudades de La Paz y El Alto y todos los municipios aledaños, nuestra fuente de agua para consumo viene de las precipitaciones. ¿Y las precipitaciones de dónde vienen? De la costa del Atlántico. Miren, de tan lejos nos viene la agüita. De acá. Gracias a la selva amazónica, que se la está talando, se está destruyendo la selva amazónica, los minerales, malditos minerales que hay ahí, están haciendo que el ser humano explote, vierta mercurio, tale árboles, bueno, es un desastre. Bien. La otra ciudad es Cochabamba. A ver, ¿qué pasa con Cochabamba? Aquí tenemos la bella ciudad de Cochabamba, con un clima tan agradable. ¿Ya? Cochabamba también tiene sus represas, porque se alimenta también del agua de las lluvias. Pero también tiene una importante fuente subterránea. Está, creo, mitad. ¿Ya? Tiene consumo de agua subterránea y también de las precipitaciones. Y tiene sus represas, la Angostura, por ejemplo, esta es, aquí debe estar. ¿No? Donde es un bonito lugar, donde hay restaurantes, donde se puede comer pescados, ¿no? Entonces también tiene represas, Cochabamba, ¿no? Entonces tiene una fuente mixta, tanto de agua subterránea como de agua de precipitación. Y nos vamos ahora a Santa Cruz, la bella Santa Cruz. Es la ciudad más importante que tenemos hasta ahora, ¿no? Y vemos que en Santa Cruz no existe ninguna represa. ¿Eh? Acá está el río Piraí, ¿no? A este otro lado tenemos otro río importante. El Río Grande, ¿no? Ya es es parte como Cochabamba, como La Paz también somos parte de la cuenca amazónica, ¿no ve? Entonces no hay represas. ¿Por qué? Porque en Santa Cruz existe un acuífero que está en una profundidad mayor, creo que a los 200, 300 metros, 500 inclusive, un excelente acuífero, ¿no?
y a través de bombeo ellos sacan el agua y tienen tanques y de ahí se reparte a la población. ¿Ya? Esto quería un poco, como ustedes ya son futuros ingenieros, hablando del tema de redes cerradas, pues quería un poco ver, bueno, tal vez ustedes lo saben, ¿no? Pero de las 3 ciudades, como en La Paz, tenemos exclusivamente la fuente superficial de las lluvias, Cochabamba es mitad-mitad y Santa Cruz es el otro extremo. El 100% es agua subterránea. El agua subterránea se recarga también de las precipitaciones, pero para que esa agua de la lluvia, porque la fuente sigue siendo las precipitaciones, ¿no? Para que esa lluvia llegue al acuífero, bueno, pueden tardar años, meses, años, ¿no? Pero si ustedes conocen Santa Cruz, todo el oriente boliviano, donde está Trinidad, Pando, hay bastante precipitación y una zona muy grande de recarga. Entonces, tiene los acuíferos de donde se puede explotar, ¿no? Gran cantidad de agua. ¿Ya? Bien. Bueno, eso quería mostrarles, pero también decirles que tenemos problemas en todo lo que es el departamento de Potosí, por ejemplo, Sucre, con el problema del agua, ¿no? Cochabamba mismo tiene problemas, hay zonas que tienen racionamientos de agua y hay otras zonas donde directamente no tienen agua, tienen que recurrir a los cisternas para que ellos puedan abastecerse, ¿no? Es un problema que va a crecer seguramente y que ustedes como ingenieros van a tener que solucionar, ¿no? Bien, ahora volveremos a nuestra presentación. Ya. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos un sistema cerrado? Una red cerrada, ¿no? En la ecuación del nodo, ustedes ya saben qué es la ecuación del nodo. Pero esta ecuación del nodo para un sistema cerrado tiene esta expresión, ¿ya? La sumatoria en cada nodo de los caudales debe ser 0, ¿ya? Entonces acá tenemos el Q mayúscula IJ que se refiere al caudal que circula por las tuberías que llegan al nodo, ¿no? Y tenemos también el caudal que sale del nodo, que es el caudal de demanda, ¿ya? Se cumple de que si llega al nodo es negativo, si sale del nodo es positivo. Entonces, esta es la ecuación del nodo. Y si recuerdan, lo vimos también cuando estábamos viendo las redes abiertas, esta ecuación del nodo se basa en el principio de continuidad, ¿ya? Entonces, y tenemos una nueva ecuación que es la ecuación del circuito, que es nueva para ustedes, ¿no? ¿Qué dice? En cada nodo existe un nivel de energía. Me refiero a la energía total interna del flujo debido a la posición, presión y velocidad, ¿ya? En consecuencia, la pérdida de energía de un nodo a otro, independiente del camino de unión seleccionado, es la misma. Esto lleva a la siguiente conclusión. Si se realiza un recorrido a través de un circuito cerrado, partiendo de un nodo y llegando al mismo nodo, la sumatoria de pérdidas debe ser 0. Si el recorrido se lo realiza en sentido de las agujas del reloj, la pérdida será positiva si el sentido del flujo coincide con la dirección del recorrido
y negativa en caso contrario. En este contexto, la ecuación del circuito tendrá la siguiente expresión. Ya, miren, este es mi circuito, ¿no ven? En cada nodo, el flujo tiene un nivel de energía interna total. Es un valor que está en metros, ustedes saben. Es como la cota de un punto, si ustedes están haciendo topografía, instalan su equipo en un punto y en ese punto tienen una cota, ¿verdad? Y se hacen un recorrido, se hacen una nivelación cerrada, digamos, ¿no? Aquí parten con una cota de 3.000 metros. ¿Ya? Vienen a este punto, vienen a este punto, vienen a este punto, vienen a este punto y tienen que llegar con la misma cota. ¿Sí o no? ¿Han hecho eso en topografía? Sí, Ahora, claro, no llegan con la misma cota. Hay un error, precisamente porque, bueno, nuestros instrumentos no son perfectos. Cuando uno opera tampoco es perfecto, entonces no llegan con 3.000, llegan con 2.999,9. ¿Ya? Lo mismo, si yo parto en mi red con un nivel de energía y hago mi recorrido en este sentido horario, tengo que llegar con el mismo nivel. Es decir, que la sumatoria de pérdidas me tiene que dar 0. ¿Ya? Entonces, ahí tengo mi energía total interna en el nodo 1, en el nodo 2, 3 y 4. Yo tengo el caudal que circula por la tubería que une el nodo 1 y 2. Acá tengo este caudal, este puede tener una dirección diferente, ¿ya? Entonces, yo hago mi recorrido del circuito en sentido horario, así, así y así. O sea, salgo de este nodo 1, voy al nodo 2, al nodo 3, al nodo 4 y al nodo 5. Ese es mi recorrido en sentido horario. Cuando mi recorrido coincide con la dirección del caudal, la pérdida es positiva. Positiva aquí, positiva en la tubería 2-3, pero negativa en la tubería 3-4. ¿Por qué? Porque el caudal está en contra de la dirección de mi recorrido, lo mismo en la tubería 4-1. ¿Ya? ¿Se entiende eso, jóvenes? Una vez más, ¿podría repetir, por favor, ingeniero? Sí, ingeniero, ¿podría repetir? Por cada tubería de mi red va a circular un caudal, va a tener un valor y una dirección. Acá yo le estoy poniendo esta dirección. ¿Ya? El caudal 1-2 tiene esta dirección, el caudal 2, el caudal de la tubería 2-3 va del nodo 2 al nodo 3. En cambio, el caudal que circula por la tubería 4-3 tiene este sentido y el caudal que circula por la tubería 1-4 tiene este sentido. ¿Ya? Así están los caudales. Este es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Ahora bien, mi recorrido para la ecuación del circuito, yo hago un recorrido de mi red, partiendo de un nodo y llegando al mismo nodo en sentido horario. ¿Ya? Yo hago este mismo. Para las pérdidas, para calcular las pérdidas. Porque cuando mi flujo vaya
del nodo 1 al nodo 2 va a haber pérdidas por fricción y pérdidas locales, porque aquí tengo una tubería en serie. Esta mi tubería es una tubería en serie, que ya hemos visto. ¿Ya? Entonces, si el recorrido coincide con la dirección del caudal, la pérdida es positiva. Acá también es positiva, pero acá no. Acá mi recorrido y la dirección del flujo están contrapuestos, entonces es negativa y acá también es negativa. ¿Ahora se entiende? Sí, ingeniero, ingeniero. gracias. Bueno, entonces la sumatoria de pérdidas debe ser 0. ¿Por qué? Porque estoy partiendo con un nivel de energía acá voy a tener una pérdida, acá otra, pero la sumatoria, cuando yo llegue acá, tiene que ser 0, porque yo he partido con un nivel 10, por ejemplo, y tengo que llegar con el mismo nivel 10. ¿Ya? Eso es en esencia la ecuación del circuito, donde H mayúscula sub Li es la pérdida de energía que se produce en la tubería que va del nodo I al J. La pérdida de energía es función de las características geométricas de la tubería, del material del que está hecha y de la velocidad del flujo. En consecuencia, la ecuación 520 toma la siguiente expresión. ¿Ya? Es decir, la pérdida es igual al producto del coeficiente alfa por el caudal. Bien, el coeficiente alfa incluye las pérdidas por fricción y locales por artefacto. Y el caudal Q mayúscula y J es el caudal que circula por la tubería que une los nodos I y J. N es un exponente que afecta al caudal, que tiene que ver o depende de la pérdida de energía que se utilice. Tendrá un valor de 1,851 si utilizamos la pérdida de Hazen-Williams, y tendrá el valor de 2 si utilizamos la pérdida de energía de Darcy-Weisbach. De acuerdo con lo expuesto, para una red que tenga n nodos y m circuitos, se podrán plantear m más n menos 1 ecuaciones independientes. Si las incógnitas son los caudales, el sistema que resulta de aplicar la ecuación 519 y 521 es no lineal. Para el circuito elemental que se muestra en la figura 5.4 se tiene un circuito y 4 nodos. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, vamos a plantearnos 4 ecuaciones independientes. ¿Ya? Entonces, la ecuación del circuito, según a la expresión 521, va a ser esta, ¿no? Esto es para la tubería 1, esto es para la tubería 2, esto es para la tubería 3 y esto es para la tubería 4. Acá creo que hay un problema, a ver, voy a fijar. Ya, para la tubería 1-2 es positiva, para la tubería 2-3 es positiva, a la pérdida estoy hablando, ¿no? Pero para la tubería 3-4 y 4-1 son negativas. Creo que acá 3-4 y 4-1, esta también tiene que ser negativa. Entonces voy a corregir eso, por favor. Acá.
Este signo es negativo. A ver si. Ya está. ¿Ya? Entonces, en el documento que les he enviado, por favor, van a corregir eso. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación del circuito y estos son las ecuaciones de los nodos. Entonces, por ejemplo, voy a no sé si... Bueno, no hay problema, yo puedo ir acá, a ver. Acá puedo yo. Ya. Bien, yo puedo dibujar otra vez voy a dibujar mi circuito, o si no lo voy a copiar. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Esto lo puedo copiar acá. Listo. Aquí está. Bien. Entonces, lo que quiero decirles es lo siguiente, ¿no? Tengo lo voy a llevar un poquito más allá esto. Eso. Entonces, yo tengo la ecuación, tengo H, ¿cómo era? M circuitos. Para este caso, M es igual a 1 y M circuitos es un solo circuito. Tengo acá. Este es mi único circuito que lo voy a recorrer en sentido horario. Y tengo ¿cuántos nodos? 1, 2, 3, 4 nodos. N es igual a 4. ¿Cuántas ecuaciones independientes puedo construir? M más N menos 1. Entonces, 1 más 4 menos 1. Y esto es igual a 4. 4 ecuaciones. Entonces, la ecuación del circuito es la sumatoria de las pérdidas, ¿no ve? Y hemos dicho que la pérdida en general la puedo expresar como alfa por Q a la N. ¿Ya? Entonces, mi primera ecuación va a ser esta. Tiene signo positivo. ¿Por qué? Porque la pérdida, la dirección en la que estoy recorriendo mi circuito coincide con la dirección del caudal. ¿Ya? Acá tengo, no sé por qué no ha salido mi caudal, acá tengo el caudal 1, 2. ¿Ya? Entonces, acá tengo alfa
1, 2 por el caudal 1, 2 elevado a la n 1, 2 más alfa 2, 3 por el caudal 2, 3 elevado a la n 2, 3. Ahora acá menos, ¿no? Porque acá mi recorrido está en contraposición a la dirección de menos alfa 3, 4 por el caudal 3, 4 y n a la 3, menos el caudal que va del nodo 4 al 1. Alfa 4, 1 por el caudal 4, 1 elevado a la n 4, 1. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Ahora, seguramente acá voy a tener un caudal de demanda Q2. Acá voy a tener otro caudal de demanda Q4, 3. Acá voy a tener un caudal de demanda Q4 y acá voy a tener generalmente, acá voy a tener el caudal de entrada a la red, ¿ya? Entonces, voy a tener 3 ecuaciones del nodo, ¿ya? La segunda ecuación ya son ecuaciones del nodo. Entonces, para el nodo 3 voy a tener menos, fíjense, menos Q1, 2 más Q2, 3 y más Q3 igual a 0. La sumatoria de caudales en el nodo debe ser igual a 0. El caudal que llega al nodo tiene signo negativo y el caudal que sale del nodo tiene signo positivo. Ya, la tercera ecuación para el nodo 3, menos el caudal 2, 3, más el caudal 3 y menos el caudal 4, 3. Es igual a 0. Y mi última ecuación, la 4. Para el nodo 4. Menos el caudal 1, 3 más el caudal 4 y más el caudal 3, 4, 3. Va a ser igual a 0. Ahí está mi sistema de ecuaciones. Independiente. Esto lo tienen que saber ustedes, ¿ya? Para resolver una red cerrada, utilizo la ecuación del nodo y la ecuación del círculo. Y planteo mi sistema de ecuaciones. Ahora ustedes pueden ver de que este es una red elemental, ¿no? Pero puedo tener, ¿no? Puedo tener como se da en la realidad. Puedo tener pues una cosa así, por ejemplo, ¿no?
esta puede ser una red que yo tenga que resolver. Entonces, esta es una de estas redes. Para una ciudad como La Paz, no sé, ya, esta es una red para un barrio. Entonces, acá tendría que contar los circuitos y contar los nodos y sacar cuántas ecuaciones yo tengo que construir, ecuaciones independientes. ¿Ya? Bien, este es mi sistema, otra vez es no lineal, porque fíjense, como las incógnitas son los caudales, en la ecuación del nodo, yo tengo mi incógnita elevado a la 1, y en la ecuación del circuito, la incógnita está elevado a un valor diferente de 1. Puede ser 2, o hemos dicho que puede ser 1, no sé cuánto. Entonces, es un sistema no lineal, ¿ya? Y hay varios métodos para resolver. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, en la ecuación 2 que estaba haciendo, ingeniero, ¿por qué usa el caudal 3? A ver, un momentito. Vamos a volver acá. A ver, en la ecuación 2, ¿por qué utilizo el caudal 3? Ah, perdón, me he equivocado, ¿ya? Muy bien. Acá es el caudal 2, por supuesto, ¿ya? Ese es, ¿ya? Ahora está bien, ¿no? ¿Algo más? Bien, aprovechando cuando yo quiero resolver un sistema cerrado, ya, tengo, lo primero que tengo que ver es si se cumple el balance global de la red. ¿Qué quiere decir eso? Que la sumatoria de caudales que ingresan a la red debe ser igual a la sumatoria de caudales que salen. ¿Ya? Si esto se cumple, no puedo resolver porque no hay un problema. Es decir, si entran acá, por decirles, 30, no sé, litros segundo, tienen que salir 30 litros segundo. Entonces acá serán 10, acá también serán 10 y acá serán 10 litros segundo. Esto tiene que cumplirse sí o sí. ¿Ya? Si esto no se cumple, la red no tiene solución. ¿Ya? Por la ecuación de continuidad. Hay que hacer el balance global de la red, y esto es. Una red puede tener varios ingresos, por ejemplo, a ver, veremos acá. Acá yo puedo tener un caudal que alimenta la red, puedo tener acá también otro,
Acá, digamos, puede tener otro. Bueno, en fin, varios, ¿no? Y después caudales de demanda, por supuesto. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está Ingeniero, claro? las salidas de los caudales no necesariamente tienen que ser iguales, ¿no? No, 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 no. Lo que estamos poniendo acá es un ejemplo, un ejemplo cualquiera. ¿Ya? No, no necesariamente. Puede ser de que aquí, veamos acá, vamos a borrar esto. Yo puedo tener aquí 6, digamos, y acá, ¿cuánto tendría que tener? Para que me dé 30. 14, ingeniero. Exacto. Bien, así. ¿Ya? Tiene que cumplirse el balance global de la red. Por si acaso eso no se olvide. ¿Ya? ¿Algo más? Entonces, ya sabemos cómo construir nuestro sistema de ecuaciones. Esto es lo básico que tienen que saber, jóvenes. ¿Ya? Entonces, dice, a lo largo del tiempo, muchos investigadores se han dado a la tarea de encontrar métodos para resolver este tipo de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones, recurriendo a diferentes artificios matemáticos. Todos los métodos desarrollados resuelven el problema a través de iteraciones. A continuación se dan a conocer los métodos más conocidos. Tenemos el método de Hardy-Cross, el método de Newton-Raphson, el método del gradiente, el método de la teoría lineal. Nosotros, en este curso, vamos a ver el método de Hardy-Cross. ¿Ya? ¿Qué dice el método? Este método fue desarrollado por el ingeniero Cross el año 1936. Y hasta el día de hoy su empleo sigue en vigencia, en particular cuando se trata del diseño de redes pequeñas. El mismo consiste en suponer los caudales en cada una de las tuberías de la red e ir corrigiendo esta suposición, haciendo cumplir las ecuaciones del nodo y del circuito. Dado que las características de las tuberías se conocen, el método es un proceso de comprobación de diseño. Debido a que en una primera instancia se dan los valores arbitrarios a los caudales que circulan por las diferentes tuberías, la ecuación 520, ¿cuál es la ecuación 520? Esta, ¿no? No se cumple. Es decir, va a ser diferente de cero. ¿Ya? Bien, veamos un poquito algo de este ingeniero. Su método se utiliza también en el cálculo de estructuras, ¿no? Tal vez ustedes lo han visto, ¿ya? Hardy-Cross nació en 1885 en Virginia. Fue un ingeniero de estructuras y creador del método de cálculo de estructuras conocido como el método de Cross. ¿Ve? O sea, es un colega nuestro, ingeniero civil. O método de distribución de momentos, concebido para el cálculo de grandes estructuras de hormigón armado. Este método fue usado
con frecuencia entre el año 1935 hasta el 1960, cuando fue sustituido por otros métodos. El método de Cross hizo posible el diseño eficiente y seguro de un gran número de construcciones de hormigón armado durante una generación entera. Además, también es el autor del método de Hardy-Cross para modelar redes complejas de abastecimiento de agua. Hasta las últimas décadas era el método más usual para resolver una gran cantidad de problemas. Entonces, este ingeniero ha dotado de métodos para el cálculo de estructuras y también para redes, ¿no? Para resolver sistemas no lineales de ecuación. Bien. Entonces, como la ecuación del circuito no es igual a cero, yo tengo que hacer una corrección, es decir, sumarle al caudal un delta Q para forzar que la sumatoria sea cero. ¿Ya? Entonces, acá tengo un binomio de Newton, fíjese, acá. Entonces voy a desarrollar este binomio de Newton. El primer término elevado a la n más n por el producto del primer término elevado a la n menos 1 por delta Q, más, etcétera, etcétera. Es el desarrollo de este binomio, ustedes muy bien lo saben. Entonces, como el delta Q es un valor pequeño, si un valor pequeño lo elevo al cuadrado, ¿se vuelve más grande o más pequeño? Más pequeño. Más pequeño. Si lo elevo al cubo, más pequeño. Entonces, ya elevado al cuadrado ya no me interesa porque es un valor muy pequeño, entonces solamente voy a tomar los dos primeros términos del desarrollo del binomio. ¿Ya? Y lo voy a reemplazar. ¿Ya? Entonces es un método bien sencillo, por eso era pues bien popular, ¿no? No necesitaba de mucha, ¿cómo les digo? De mucho cálculo, ¿no? Con una regla de cálculo que es veces, inclusive a mano uno podía hacer el ejercicio, ¿no? Ahora, claro, este método se lo utiliza muy bien en redes pequeñas, ¿no? Cuando ya las redes son muy grandes, el método ya no es bueno. Entonces, ya, por ejemplo, el método de Newton-Raphson es uno de los métodos, el método del gradiente, por ejemplo, que no se lo utilizaba en esa época por falta de herramientas. O sea, se necesitaba una computadora. Bueno, como ya la tecnología ha ido avanzando y también las redes de distribución han sido cada vez más grandes, entonces ya no se ha utilizado. Ahora, por ejemplo, los software, los modelos que se emplean para resolver redes ya no utilizan el método de Hardy-Cross, utilizan otros métodos, ¿no? Que hacen más ágil la resolución, ¿ya? Pero, sin embargo, este método sigue vigente, ¿ya? Bien. Entonces, acá lo que hace es desarrollar esto, quitar los paréntesis y tengo esto, ¿ya? Y luego de acá despeja el delta Q con la ecuación 523. ¿Sí? Bien, si se emplea, dice acá, como ecuación de pérdida, la ecuación de Darcy-Weisbach,
la pérdida en cada tubería tendrá la siguiente expresión. Habíamos dicho que N depende de qué ecuación de energía se utilice. Entonces, acá vemos que esta es la ecuación cuando, esta es la pérdida cuando utilizamos la ecuación de pérdida de Darcy-Weisbach. ¿No? Aquí está. Pérdidas por fricción más pérdidas locales multiplicadas por la altura de velocidad. Si ponemos esto en función del caudal, es decir, ustedes saben, el caudal es velocidad por área, entonces de ahí despejamos la velocidad y la ponemos en función del caudal, tenemos esta expresión. Entonces, en este caso, la ecuación 522 toma la siguiente forma. El delta Q es igual a menos, en el numerador tenemos alfa por Q, pero ya N sabemos que es 2. ¿Ya? Aquí está. El caudal es elevado al cuadrado. ¿Ya? Y el coeficiente de pérdida alfa es pues este. Es este. Está en función de la geometría de la tubería, longitudes, diámetros, del coeficiente de fricción y de las pérdidas locales. Entonces, para el delta Q, si utilizamos la ecuación de Darcy-Weisbach, ya tenemos todo resuelto. ¿Qué pasa si utilizamos la ecuación de Hazen-Williams? Entonces, esta es la ecuación de Hazen-Williams. Ustedes recuerdan, la velocidad es igual a 0,8494 multiplicado por C, el coeficiente de pérdida de Hazen-Williams, el radio hidráulico elevado a la 0,63, y esta es la pendiente de la línea piezométrica o la línea de energía. Bueno, estas, tanto la línea de energía como la piezométrica, eso también yo les dije cuando estábamos viendo el modelito físico acá en el instituto, son paralelas cuando tenemos una tubería de área constante. ¿Ya? Entonces, esa es la pendiente de la pérdida de la línea piezométrica o la línea de energía. ¿Ya? Entonces, a esta ecuación vamos a hacerle algunas modificaciones. El radio hidráulico es el cociente entre el área mojada y el perímetro mojado. Si eso yo pongo en función del radio, y luego en función del diámetro yo voy a decir que el radio hidráulico es igual a D4. Entonces, la velocidad ya tiene esta expresión. Entonces, acá hago operaciones, tengo esto. Y pendiente, ¿no? La pendiente de la línea piezométrica, en este caso, y voy a tener esto. Entonces, la pendiente va a ser igual. Fíjense, acá tengo la pérdida, ¿no? La diferencia de las cotas de la línea de energía entre dos puntos a la pérdida de energía, eso también ustedes lo saben. Entonces, ¿cuál va a ser la pendiente? La pendiente va a ser delta L sobre el, estoy hablando de la tangente en realidad, de la tangente, ¿no? De este triángulo que se forma. Y además la velocidad, si la pongo en función del caudal, va a tener esta expresión. Entonces, la pérdida va a ser igual a esta expresión, cuando yo utilizo la ecuación de Hazen-Williams. ¿Cuál va a ser
el coeficiente de pérdida alfa para Hazen-Williams va a ser este. Otra vez está en función de la geometría de la tubería, la longitud y la rugosidad del material del cual está hecha la tubería. N va a ser igual a 1 sobre 0,54. Entonces, ustedes están con la capacidad de resolver una red por el sistema utilizando el método de Hardy-Cross, ya sea utilizando la pérdida de energía de Darcy-Weisbach o la pérdida de energía de Hazen-Williams. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Jóvenes, ¿me escuchan o me salí? No sé. No hay preguntas, ingeniero. ¿Se escucha? Bien. Acá acaba este capítulo, el capítulo 5. Entonces, hay otros temas más que vamos a ver, ¿no? No se ha acabado la materia, vamos a seguir viendo temas, pero también vamos a hacer ejercicios. ¿Ya? El examen final tiene que ver con los capítulos 4 y 5. ¿Ya? Es decir, vamos a ver todo lo que hemos visto en el capítulo 4, ¿no? Redes, no, en el capítulo 5, ¿no? Empezando sobre sistemas en serie, ¿no? Sistemas en paralelo, redes abiertas y redes cerradas. ¿Ya? En las redes cerradas vamos a utilizar el método de Hardy-Cross. Entonces, para el día martes que vamos a empezar, vamos a seguir con la materia, yo les voy a pedir que ustedes puedan tener sus apuntes al lado, sus máquinas. Es muy importante que tengan un diagrama de Moody, ¿no? Porque vamos a utilizarlo. También tengan a mano todas las ecuaciones, en fin, para que podamos prepararnos para el examen final, ¿no? La última parte. Y vamos a también vamos a dejar, como siempre, un espacio para alguien que tenga algún problema referido al segundo parcial, que lo damos el 20, ¿verdad? El 20 damos, ¿no? El segundo examen, jóvenes. Sí, ingeniero. Ya. Bien, entonces, si no hay preguntas, quedaremos acá. ¿Está bien?
Listo, jóvenes, se cuidan, tengan un buen fin de semana, ¿ya? Hasta